Hay cosas que no deben contarse, porque al hacerlo, se quedan contigo. Como una maldición, como una sombra que se esconde en cada rincón oscuro. Pero esta historia no es para asustarte sin razón, sino para advertirte. Esto le pasó a Eduardo y su familia hace unos años, en un pequeño pueblo llamado San Isidro. Un lugar apartado, con casas viejas, calles de tierra y un río que cruzaba el bosque al sur del pueblo. Un río del que todos hablaban en susurros. Desde que Eduardo y su esposa, Mariana, se mudaron con su hija Camila a una casona en las afueras, los rumores comenzaron. «No dejen que la niña se acerque al río», les dijo doña Meche, la vecina de enfrente. A veces se oyen cosas. Eduardo no le prestó atención. Eran cuentos de pueblo, historias para asustar a los forasteros. Pero entonces empezaron los ruidos. Cada noche, cerca de las 3 de la madrugada, se escuchaba un lamento lejano. Algo así como un sollozo que venía del bosque. Era leve, pero estaba ahí. ¿Lo escuchaste?, susurró Mariana la primera noche. «El viento», respondió Eduardo sin darle importancia. Pero no era el viento. Al tercer día, Camila, su hija de 7 años, se acercó a la cama de sus padres con los ojos muy abiertos. «Mami, hay una señora llorando afuera». El corazón de Mariana se detuvo un segundo. «¿Qué señora, mi amor?» «La que viene todas las noches», respondió Camila. «Me despierta con su llanto y me llama». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eduardo, enojado, salió con una linterna. Revisó el patio. Nada, solo el frío de la madrugada y el sonido lejano del río. Pero desde esa noche, las cosas empeoraron. Camila empezó a cambiar. Se despertaba en las madrugadas, sentada en la cama, murmurando cosas sin sentido. Dibujaba figuras extrañas, una mujer de cabello largo, con un rostro vacío. «Se está poniendo rara, Eduardo», dijo Mariana con preocupación. Pero lo peor vino una noche, cuando Eduardo despertó de golpe y vio que la niña no estaba en su cama. El pánico lo invadió. Corrió por la casa y entonces la vio. A través de la ventana del pasillo, en la oscuridad del jardín, Camila estaba de pie, mirando hacia el bosque. «¡Camila!», gritó Eduardo saliendo corriendo. La niña no respondió. Solo señaló hacia los árboles. «Mira, papi. Ahí está». Eduardo sintió el frío en los huesos, porque entre la neblina había alguien de pie. Una figura delgada, con un vestido blanco mojado, el cabello cubriéndole el rostro, mirando hacia ellos. Eduardo no pudo moverse. Su corazón latía con fuerza. Y entonces, la mujer se deslizó hacia ellos sin mover los pies. Eduardo tomó a Camila en brazos y corrió dentro de la casa, cerrando la puerta de un golpe. «¿Qué era eso?», preguntó Mariana con la voz temblorosa. Eduardo no supo qué decir, pero esa noche escucharon la voz con claridad. «¡Ay! Mis hijos». El sonido recorrió las paredes, heló el aire y quedó flotando en la oscuridad. Al día siguiente, Eduardo fue a ver a don Julián, el anciano más viejo del pueblo. «¿La has visto, verdad?», dijo el anciano antes de que Eduardo siquiera hablara. «¿Quién es?».
Don Julián suspiró. La Llorona, pero no como la cuentan. La verdadera historia es peor. Eduardo tragó saliva. Hace muchos años, cuando San Isidro era apenas un asentamiento, hubo una mujer llamada Isabela. Su esposo la traicionó con otra, y en su dolor, ella ahogó a sus 2 hijos en el río. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Pero no fue solo eso, continuó el anciano. Los pobladores la atraparon y la ahogaron también. No le dieron entierro. Su alma quedó atrapada en el agua. Desde entonces, busca niños para llevarlos con ella. El frío recorrió la piel de Eduardo. No dejen que su hija se acerque al río, porque si ella la llama por su nombre, se la llevará. Eduardo corrió a su casa, pero ya era tarde. Cuando llegó, la puerta estaba abierta. Mariana lloraba en el suelo. Camila no estaba. Se la llevó. Dios mío, se la llevó. Eduardo corrió hacia el bosque, con el corazón en llamas. Los árboles pasaban a su lado como sombras borrosas. Y entonces, la vio. Camila estaba flotando sobre el agua. La mujer la sostenía con sus manos pálidas. ¡Suéltala!, gritó Eduardo corriendo hacia la orilla. La mujer alzó el rostro. No tenía ojos. «Es mía», susurró con una voz que no era de este mundo. Eduardo saltó al agua, pero en ese instante todo se volvió negro. Silencio, oscuridad, y luego un llanto, pero no de Camila. Era su propia voz. Él estaba llorando. Abrió los ojos y se vio reflejado en el agua. Pero no era él, era la mujer. El horror lo golpeó con fuerza. Miró sus manos. Eran pálidas y huesudas. No, no, no. Se giró y vio a un hombre en la orilla. Un hombre que gritaba desesperado, llamando a su hija. Y entonces lo entendió. Él siempre había sido la Llorona. Los recuerdos se agolparon en su mente. Había ahogado a sus hijos, y el pueblo lo había ahogado a él. Y ahora estaba atrapado, condenado a llorar por la eternidad, buscando a sus hijos, robando a los de otros, sin recordar quién era realmente. El ciclo nunca terminaba. Y ahora le tocaba a alguien más. Siempre he creído en lo paranormal. Pero hay una gran diferencia entre creer y vivirlo en carne propia. Soy paramédico y he trabajado en muchos hospitales, pero nunca había experimentado algo como lo que me pasó en el Hospital General de Ciudad Juárez. Esta historia no la cuento para entretener, sino como una advertencia. Cuando me asignaron el turno de noche, no me molestó. Siempre preferí la tranquilidad de la madrugada. Los pasillos vacíos, el zumbido monótono de los monitores, el aroma a desinfectante que impregnaba todo. Pero había algo en ese hospital, algo diferente. Desde mi primera noche, noté la tensión en el ambiente. Las enfermeras hablaban en voz baja, susurrando entre ellas. Sus rostros pálidos, con ojeras marcadas, me dieron la sensación de que no dormían bien. O peor, de que no querían dormir. Pronto supe por qué. Escuché su nombre por primera vez en el descanso de las 3 de la mañana. La Planchada. Decían que era una enfermera fantasma que deambulaba por los pasillos por las noches, no como una sombra borrosa ni un espíritu que se aparecía con ruidos extraños.
No, ella se veía real. Si la ves, no le hables, me advirtió un doctor con una sonrisa tensa. A menos que quieras que te pase lo mismo que a los otros. ¿Los otros?, pregunté. Su sonrisa desapareció. Mejor no preguntes. Algo en su tono me dejó inquieto. Esa noche decidí ignorar la historia. No creo en fantasmas. O al menos, no creía. Eran las 3:12 de la madrugada cuando me llamaron de urgencias. Un paciente recién ingresado en la habitación 304 en estado crítico. Corrí por el pasillo desierto, sintiendo la pesadez de la madrugada sobre mis hombros. Al llegar a la habitación, un enfermero estaba pálido. Sudaba frío. «No entiendo», murmuró con la voz temblorosa. Yo no le puse la vía, pero ya la tiene. Fruncí el ceño. Miré al paciente. La vía intravenosa estaba colocada con una precisión perfecta, como si la hubiera puesto un cirujano con años de experiencia. Pero no había nadie más en la habitación. Tal vez alguien pasó antes y no te diste cuenta, le dije, tratando de encontrar una explicación lógica. El enfermero me miró con ojos aterrados. Yo estaba aquí todo el tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero intenté ignorarlo. Revisé la bitácora y algo me heló la sangre. El paciente 304 no tenía enfermera asignada esa noche. La noche siguiente, mientras recorría los pasillos, la vi. Era una enfermera. Un uniforme blanco impecable. Caminaba con una elegancia antinatural, sin hacer ruido, sin que sus pasos resonaran en el piso de linóleo. Desde la distancia, todo parecía normal, hasta que me di cuenta de algo perturbador. No parpadeaba. Sus ojos, fijos en la nada, eran oscuros. Demasiado oscuros. Su piel tenía un tono extraño, como si no le corriera sangre por las venas. La llamé. «¡Oye!». No se detuvo. Siguió caminando hasta perderse en la penumbra del pasillo. Corrí tras ella, pero cuando doblé la esquina ya no estaba. La sensación de vacío era inquietante. Pregunté en recepción quién era esa enfermera. La recepcionista me miró confundida. «¿Cuál enfermera?». «La que acaba de pasar por aquí». Su expresión cambió. Me miró como si hubiera dicho algo prohibido. «No bromees con eso». Esa noche, un compañero se me acercó en la cafetería del hospital. Su rostro estaba serio. «Si la viste, es porque te está eligiendo». Me quedé helado. Intenté no obsesionarme, pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. Busqué en las cámaras de seguridad. En la grabación, vi el pasillo vacío, hasta que, de repente, ahí estaba ella. Apareció de la nada. No entró desde otro pasillo, no surgió de una puerta, simplemente apareció. Pero lo peor fue lo que pasó después. Caminó hasta una pared y entró, como si atravesara el concreto. Pero en el video había una puerta que no existía en la realidad. No pude dormir. Al día siguiente, fui a ese pasillo. Toqué la pared. Nada. Me quedé un momento en silencio, intentando convencerme de que todo era mi imaginación. Hasta que sentí un golpe seco del otro lado. No uno. Varios. Como si alguien estuviera golpeando, pidiendo salir. Esa misma noche, una paciente en urgencias entró en paro. Corrí a su habitación, pero cuando llegué, ya estaba estabilizada. «¿Quién la atendió?», pregunté. La paciente, con la voz débil, respondió. «Una enfermera. Era tan amable. Su uniforme estaba tan limpio». Miré a mis compañeros. Nadie había entrado a la habitación antes que yo. Busqué respuestas en los registros antiguos del hospital. Después de varias horas, encontré un expediente olvidado.
Una enfermera llamada Elena Robles trabajó ahí en los años 50. Murió en extrañas circunstancias, en el mismo pasillo donde la vi desaparecer. Pero había algo más. Su cuerpo nunca fue encontrado. Eran las 3:33 de la mañana cuando la vi de nuevo, parada al final del pasillo, mirándome. No pude moverme. Mis piernas temblaban. Ella levantó una mano y señaló la pared. La puerta, la que no existía en la realidad, empezó a aparecer. Mis manos temblaban cuando giré la perilla. Un hedor putrefacto salió de la habitación. El aire era denso, pesado. Di un paso adentro y lo vi. Una camilla. Un cuerpo cubierto por una sábana amarillenta. El silencio era ensordecedor. Levanté la sábana con una mano temblorosa. Era un cadáver momificado. Y lo peor, el uniforme aún estaba perfectamente planchado. Mi corazón se detuvo cuando sentí una mano helada en mi hombro. Me giré lentamente y la vi. Su rostro podrido, sonriéndome. «Gracias por encontrarme», susurró. Las luces parpadearon. La habitación desapareció. Me encontré de nuevo en el pasillo, pero algo estaba diferente. Miré mi reflejo en el vidrio de la puerta. Llevaba su uniforme. Corrí a la bitácora del hospital. Busqué mi nombre. No estaba. Nunca salí del hospital. Nadie me recuerda. Pero a veces, cuando hay pacientes en peligro, dicen que una enfermera con un uniforme impecable los atiende en la noche. No la mires a los ojos. Podría ser el siguiente en desaparecer. Hace ya unos años que dejé de contar historias, pero esta es diferente. Esta no es una historia para entretener. Es algo que tengo que sacar de mí. Una pesadilla que aún me persigue en las noches más oscuras, cuando el silencio se vuelve un eco y los recuerdos regresan como cuchillos filosos. Es la historia de ella. De esa muñeca diabólica que cambió mi vida para siempre. Esto lo cuento porque siento que necesito hacerlo, que si no lo hago, ese peso seguirá aplastándome hasta que no quede nada de mí. Todo empezó hace 3 años, cuando me mudé a una vieja casa en las afueras de la ciudad. Un lugar tranquilo, con jardines amplios y árboles centenarios que parecían susurrar secretos antiguos al viento. Pero tranquilidad y paz nunca fueron palabras apropiadas para describir lo que ocurrió allí. Recuerdo aquel primer día como si fuera ayer. La casa olía a madera vieja y pintura descascarada. Había sido barata, demasiado barata, según mi agente inmobiliario. Un buen trato, me dijo mientras cerraba la puerta tras de mí y se alejaba en su coche. Yo no sabía entonces que aquello no era solo un trato. Era una trampa. El primer mes todo fue normal. Me dediqué a arreglarla poco a poco, limpiando polvo, reemplazando luces y pintando paredes. Fue durante una de esas tardes soleadas, mientras exploraba uno de los armarios del segundo piso, donde encontré a ella. Estaba envuelta en un paño amarillento, casi transparente por el tiempo, oculta entre montones de objetos inservibles, platos rotos, libros desgastados y muebles cubiertos de telarañas. Cuando retiré el paño, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una muñeca antigua, con cabello rubio rizado y ojos azules vidriosos que parecían observarme desde algún punto lejano. Su vestido blanco estaba deshilachado, pero seguía conservando un aire elegante, como si hubiera pertenecido a alguien importante en otro tiempo. Algo en su expresión me resultó extraño.
No era simplemente una mirada vacía. Había algo más, algo que no podía definir. La tomé en mis manos con cuidado, sintiendo el frío de la porcelana bajo mis dedos. No sé por qué, pero decidí llevarla a mi habitación. Tal vez pensé que sería bonito decorarla con algún objeto curioso. O tal vez, en el fondo, ya sabía que algo malo iba a pasar. Al principio no pasó nada. La coloqué sobre una repisa cerca de mi cama y seguí con mi rutina diaria. Pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que, por sí solos, podrían haber pasado desapercibidos, pero juntos formaban un patrón inquietante. Primero fue el sonido. Por las noches, escuchaba ruidos en mi habitación cuando estaba segura de estar sola. Pasos ligeros, como si alguien caminara de puntillas. Giraba la cabeza hacia la repisa donde estaba la muñeca, pero ahí seguía, inmóvil, con esa misma mirada fija. Luego vinieron los cambios en su posición. Algunas mañanas, al despertarme, la encontraba volteada hacia mí, cuando juraba haberla dejado mirando hacia la ventana la noche anterior. «Debe ser el viento», me decía a mí misma, «o quizás tu imaginación». Pero sabía que no era así. Nadie abría las ventanas en invierno, y yo no tenía mascotas. Además, esos movimientos eran deliberados, como si alguien quisiera llamar mi atención. Fue entonces cuando empecé a sentirlo. Ese peso en el pecho. Esa sensación de que algo me observaba incluso cuando no había nadie más en la habitación. A veces, al quedarme dormida, soñaba con esos mismos ojos azules brillando en la oscuridad, llenos de odio y resentimiento. Cuando despertaba, sudorosa y temblorosa, me convencía de que eran solo pesadillas. Pero ¿y si no lo eran? Un día, después de una semana de estos incidentes, encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Mientras limpiaba la habitación, vi una nota escrita a mano en una hoja arrugada debajo de la cama. Decía: «Déjala ir antes de que sea demasiado tarde». La letra era irregular, como si quien la hubiera escrito estuviera apresurado o asustado. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero no había nadie. Volví a mirar la muñeca. Ahora parecía distinta, como si sus rasgos se hubieran tornado más sombríos, más amenazantes. Decidí investigar un poco más sobre la casa. En el registro municipal, descubrí que había pertenecido a una familia llamada Moretti. Según los documentos, habían vivido allí hasta mediados de los 70, cuando todos desaparecieron sin dejar rastro. Las autoridades nunca encontraron respuestas claras, solo rumores de que algo terrible había ocurrido dentro de esas paredes. Me costó creerlo. Quiero decir, ¿una familia completa desapareciendo? Podía ser una coincidencia, ¿verdad? Pero cuanto más cavilaba, más incómoda me sentía con la muñeca en mi habitación. Sin embargo, algo en mí me impedía deshacerme de ella. Era como si tuviera miedo de lo que podría pasar si intentaba tocarla. Una noche, mientras intentaba leer un libro para distraerme, algo me despertó de golpe. Fue un grito, agudo y desgarrador, que provenía de la planta baja. Salté de la cama y corrí hacia las escaleras, mi corazón latiendo como un tambor salvaje. Abajo, todo estaba oscuro, excepto por una tenue luz que emanaba de la sala principal. Entré lentamente, preparándome para cualquier cosa, y ahí estaba ella. La muñeca, colocada en medio de la mesa del comedor, rodeada de velas encendidas. Parecía casi real. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y por un momento juraría que vi sus labios moverse, aunque no escuché ninguna voz.
Entonces oí pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de aquellos pasos resonando por toda la casa. Sentí un aliento frío en mi nuca, como si alguien o algo estuviera respirando justo detrás de mí. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca, incapaz de emitir sonido alguno. De repente, las velas se apagaron todas a la vez, sumiéndome en una oscuridad total. Mi cuerpo se paralizó, atrapado entre el terror y la incredulidad. Escuché un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas partes a la vez. «Soy tuya ahora». Caí al suelo, temblando incontrolablemente. No recuerdo cómo logré llegar a mi habitación esa noche, pero cuando finalmente me metí en la cama, supe que algo había cambiado para siempre. Después de esa experiencia, ya no pude ignorarlo más. Necesitaba saber quién o qué era esa muñeca. Comencé a investigar en profundidad la historia de la familia Moretti. Después de mucho buscar, encontré a una anciana que había sido vecina de ellos. Se llamaba Doña Elena y vivía en una pequeña casa cerca del centro de la ciudad. Cuando le conté sobre la muñeca, su rostro se ensombreció. «No deberías tenerla», me dijo con voz temblorosa. Esa muñeca pertenecía a Lucía Moretti, la hija menor de la familia. Ella murió muy joven, en circunstancias horribles. Dicen que su alma nunca encontró paz. Según doña Elena, Lucía había sido una niña prodigio, talentosa en música y arte. Pero también era extremadamente sensible, propensa a estados emocionales intensos. Un día, después de una discusión con su madre, desapareció. Su cuerpo fue encontrado días después en el sótano de la casa, con signos de violencia extrema. La policía nunca resolvió el caso, pero muchos creían que había sido un acto de locura provocado por algún trauma interno. Lo que realmente me impactó fue lo que doña Elena añadió al final. Dicen que antes de morir, Lucía hizo un pacto con algo maligno. Prometió su alma a cambio de poder y venganza. Y esa muñeca era su conexión con ese mundo. Sentí náuseas mientras escuchaba su relato. Todo empezaba a cobrar sentido. Los movimientos, los susurros, las advertencias. Aquella muñeca no era solo un juguete. Era un portal hacia algo mucho más oscuro. Sabía que tenía que deshacerme de ella, pero cada vez que intentaba acercarme, algo me detenía. Era como si un campo invisible me empujara hacia atrás. Finalmente, decidí buscar ayuda. Contacté con un grupo de investigadores paranormales que trabajaban en casos similares. Uno de ellos, un hombre llamado Carlos, aceptó venir a verme. Carlos era diferente a lo que esperaba. No llevaba cámaras ni equipos sofisticados, solo una Biblia y una expresión seria en su rostro. Me escuchó pacientemente mientras le contaba todo lo que había ocurrido. Luego se dirigió directamente a mi habitación. Cuando vio la muñeca, su postura cambió. Cruzó una línea de sal en el suelo y comenzó a recitar oraciones en latín. La habitación se volvió más fría y el aire se cargó de una tensión eléctrica. Entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. La muñeca se movió. No fue un simple cambio de posición. Se levantó de la repisa, flotando en el aire, mientras sus ojos brillaban con un fuego azul intenso. Empezó a girar sobre sí misma, lanzando destellos de luz que iluminaban toda la habitación. Carlos continuó rezando, pero su voz temblaba ahora. Finalmente, con un último esfuerzo, consiguieron sellarla en una caja especial hecha de hierro bendecido. Me advirtieron que nunca debía abrir esa caja, bajo ningún concepto. Y así, la muñeca desapareció de mi vida. O eso creí.
Aunque ya no está físicamente conmigo, sigo sintiendo su presencia. A veces, cuando estoy sola en casa, escucho pasos en el piso de arriba, o veo reflejos fugaces en los espejos, formas que no puedo identificar. Sé que nunca estaré completamente libre de ella. Esa muñeca no solo era un objeto, era un fragmento de algo mayor, algo que todavía acecha en las sombras. He aprendido muchas cosas desde entonces, que algunas heridas nunca sanan, que algunos pecados nunca se redimen, y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es dejar que ciertas cosas permanezcan sepultadas, lejos de nuestra vista. Si alguna vez encuentras una muñeca vieja en un lugar oscuro, hazme caso. Déjala ahí,